Jorge Eduardo de León Duque, procurador de los derechos humanos, se pronunció el 12 de abril respecto de las precariedades del sistema de justicia penal en Guatemala. El criterio surge luego de realizar investigaciones en una serie de casos, por lo cual expresó. Hoy el procurador de los derechos humanos se pronuncia dado una serie de denuncias y quejas que hemos venido recibiendo por parte de algunos o varios sindicados en procesos penales, en los cuales se hace ver por parte de ellos los incumplimientos que hay en distintos procesos judiciales. Estas denuncias motivaron que el Procurador de los Derechos Humanos realizara una investigación particular de cada caso y se abrieron algunos expedientes. Al realizar estos análisis, encontramos una serie de elementos comunes a todas estas denuncias, lo que nos muestra indubitablemente una serie de debilidades del sistema de justicia penal. Y a continuación les traslado las siguientes conclusiones y recomendaciones. La primera, que no se cumple con los plazos razonables para resolver la situación jurídica de los privados de libertad, lo que conlleva como consecuencia el no cumplimiento de los principios de celeridad procesal, debido proceso y economía procesal, y por ende hay una violación al derecho humano a la justicia. Segundo, que el retardo en el trámite de los procesos relacionados con las personas reclusas sin condena se ha exacerbado en detrimento de la prisión preventiva y el principio de que la libertad es la regla general y la prisión preventiva la excepción. Esto, a pesar de que se han realizado acciones encaminadas a consolidar el sistema acusatorio y adversarial y se han aumentado en un 80% el número de sentencias penales, así como el número de audiencias celebradas, que aumentó considerablemente, siendo estos esfuerzos aún insuficientes para resolver la crisis que afronta el sistema de justicia penal guatemalteco y garantizar la tutela judicial efectiva. Tercero, que existe mora judicial en la aplicación de la justicia penal. Según un informe del subdirector del sistema penitenciario, actualmente existen 10.495 personas con prisión preventiva sin resolver su situación jurídica. De ellas, 3.097 personas están guardando prisión y van de 1 año hasta más de 6 años sin resolver dicha situación jurídica, lo que representa el 41.86% del total de privados de libertad. Se citan como ejemplos de estos casos Luis Felipe Chocó Hitzol, 4 años y 5 meses, Víctor René Sánchez Más, 4 años y 3 meses, Edson Abisaí Radillas Juncos, 5 años y 11 meses, Brenda Johanna Bielman Rodríguez, 2 años y 10 meses, Francisco José Ramón y José Estuardo Valdés Páez, 2 años y 8 meses. Cuarto, que el uso excesivo de la acción constitucional de amparo constituye una de las causas principales del retardo en la aplicación de la justicia. Y quinto, el hacinamiento en que viven las personas privadas de libertad de por sí es ya una violación a los derechos humanos y constituye un riesgo inminente de seguridad para la población. Como consecuencia de este análisis hemos encontrado varias debilidades dentro del sistema de justicia, y por mencionar algunas rápidamente, luego pediré que les hagan llegar a ustedes este pronunciamiento. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público existe una escasa cobertura en todo el territorio nacional, ya que existe presencia únicamente en 56 municipios de los 334. A pesar de que, reitero, como en otras instancias se han logrado algunos avances, es importante la presencia del Ministerio Público porque esto no permite una adecuada investigación en todos los casos. Similar circunstancia sucede en la defensa pública penal, pues cuenta con 158 defensores públicos que atienden un promedio de 24 casos al mes. Y en otro caso mucho más dramático, aquellos que están privados de libertad en cumplimiento de condena
Hay 8 defensores públicos y atienden 870 casos mensuales cada defensor. En relación a la Corte de Constitucionalidad, todos hemos presenciado incluso algunas de las declaraciones del magistrado presidente de la Corte, en donde afirma que se ha sobrepasado su capacidad y como consecuencia de ese uso desmedido de los amparos, hoy los magistrados están resolviendo entre 20 y 25 casos diarios. Y esto obviamente es una obstrucción porque es materialmente imposible que den respuesta a esa cantidad imparable de amparos que diariamente se presentan. En virtud de todo ello, el magistrado de conciencia emite las siguientes recomendaciones. Al organismo judicial y a la Corte Suprema de Justicia es necesario promover las acciones administrativas que correspondan para agilizar la tramitación de los procesos judiciales, dando cumplimiento a los plazos legales. Recomendamos además el fiel cumplimiento de la circular de la Corte Suprema de Justicia número 10-2010, de fecha 11 de mayo del año 2010, por medio de la cual se busca implementar que sea un mismo juzgado el que conozca en caso de promover distintas acciones de amparo con identidad de sujetos, acto reclamado y autoridad impugnada. Esto porque se ha dado, algunos de los abogados, con tal de entorpecer los procesos, presentan amparos en diferentes juzgados y a ver en cuáles tienen suerte de que sean favorecidos. Así es que otra de las recomendaciones es esa, que se cumpla con esa circular que ya existe en dicho organismo. A la Corte de Constitucionalidad, profundizar sus esfuerzos para impulsar el cumplimiento de los plazos legales en la tramitación de las acciones constitucionales de amparo. Al Ministerio Público, coordinar las acciones necesarias con los distintos órganos de justicia para alcanzar el cumplimiento del debido proceso, especialmente en cuanto a los plazos de ley. A los jueces del sistema de justicia penal, realizar una evaluación de los procesados bajo su control jurisdiccional que se encuentran en prisión preventiva, con el objeto de evitar presos sin condena. Al Congreso de la República, la aprobación urgente de las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, presentadas oportunamente por la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de convertir el amparo en una garantía extraordinaria, breve y eficaz, conforme a los derechos fundamentales de la persona y minimizar los grandes inconvenientes que se han generado en la administración de justicia. A los abogados defensores que asuman su función con responsabilidad, haciendo uso de las garantías procesales establecidas en la Constitución, cuando efectivamente éstas vulneren derechos y no con el propósito de un retardo judicial. A las instituciones que integran el sistema de justicia penal, Organismo Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública Penal, INASIF, Corte de Constitucionalidad y Sistema Penitenciario, deben asegurar que se cumpla con las garantías del debido proceso en cada uno de los casos. Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.